Bien, Camil. El 2 de octubre la ONU dispuso una nueva intervención para Haití. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, es una decisión de Estados Unidos y con su títere aquí, que es el primer ministro Ariel Henry, que hace un año había solicitado esa intervención militar. Por supuesto, el pueblo haitiano rechaza una nueva intervención militar, no solamente porque hemos vivido experiencias muy negativas con las recientes intervenciones militares. Cada vez que sufrimos una intervención militar extranjera, la situación se deteriora, las instituciones se debilitan y la dependencia con respecto a Estados Unidos se refuerza. Y también hemos vivido una situación donde las tropas de Naciones Unidas fueron culpables de muchas violaciones de los derechos básicos del pueblo haitiano. Así que para nosotros no es el camino hacia la solución, es repetir los mismos errores. Y además es evidente que esta intervención militar entra en la agenda imperialista, entra a la agenda de las fuerzas de derecha en Haití y en la agenda también del gobierno dominicano. El presidente dominicano estuvo solicitando también esta intervención. Así que nos preocupa que la llegada de esos militares entra dentro de la agenda política de Estados Unidos, que es cambiar la Constitución Democrática de 87 y realizar elecciones totalmente controladas por las fuerzas de derecha. Hay algo que para mí es distintivo de lo que ha sucedido antes. Hay poco interés en los países latinoamericanos de participar. Sí, entiendo eso. Por supuesto, hubo una instrumentalización de las tropas latinoamericanas con la MINUSTA, así que es entendible que no quieran repetir la misma aventura, pero al mismo tiempo nosotros estamos esperando que los países latinoamericanos tengan una respuesta a la crisis haitiana. No podemos aceptar que la única respuesta a nivel internacional sea la respuesta imperialista. Así que tenemos mucha esperanza que es la ocasión para realmente no solamente reconocer los errores del pasado, pero articular una nueva cooperación solidaria, una nueva cooperación con las fuerzas democráticas haitianas. Y tenemos la bella experiencia, por ejemplo, de la presencia de la Brigada América de Cuba, que es un modelo de cooperación fraternal solidaria que podría inspirar también otra forma de presencia latinoamericana en nuestro país. Y en ese sentido, pensamos que Brasil puede hacer mucho, puede hacer muchas contribuciones en varios campos claves para la reconstrucción nacional, como por ejemplo el campo de la salud, el campo de la reforestación, el campo de la educación. Son campos donde la experiencia del pueblo brasileño podría ser sumamente útil, pero no pensamos que la llegada de otros militares, como se está anunciando, va a llevar nada positivo para el pueblo haitiano. Por eso nosotros rechazamos la intervención militar y apelamos para nuevas formas de cooperación solidaria, respetuosa de Haití, respetuosa de la dignidad haitiana, y también que sea articulado a un plan popular de reconstrucción nacional. Al parecer, sería Nigeria la que encabezaría esta misión y justamente es un país cuya policía tiene muy mala reputación en materia de derechos humanos, ¿no? Eso es preocupante. Es cierto, no solamente Kenia es un país totalmente alineado con la política exterior de Estados Unidos, pero también tiene una experiencia muy negativa de las fuerzas policíacas que mataron a varios manifestantes durante el año 2023, manifestantes pacíficos. Así que es una policía que tiene una tradición de represión violenta y de no respetar los derechos humanos de los pueblos. Y participaron a muchas experiencias de fuerza de mantenimiento de la paz y siempre con un saldo bastante negativo.
Así que estamos muy preocupados con esto y vamos a hacer todo lo posible para tener una vigilancia permanente sobre el qué hacer de esas tropas y apelamos otra vez a la solidaridad latinoamericana para ayudar a desvelar los atropellos, las violaciones y que podamos contar con la cooperación latinoamericana para realmente articular una transición de ruptura y un proceso de reconstrucción que permita realmente salir del tipo de Estado que tenemos, que es un Estado oligárquico totalmente sumiso a las órdenes del imperialismo. Camil, te voy a pedir un favor. ¿Podés levantar la cámara porque te está cortando la mitad del... Ahí está. No, un poquito menos. Ahí está, perfecto. Gracias, Ya, Camil. Ahí está, gracias. ok. Eh, la- el objetivo declarado de esta misión dice que es para controlar el crimen organizado. ¿Qué opinás? Bueno, sabemos que el crimen organizado, las pandillas armadas, son un elemento político y es una respuesta de la extrema derecha frente a la fuerte movilización popular de los años 2018 y 2019. Y se ve muy bien que el blanco principal de esas pandillas son los barrios pobres de Puerto Príncipe. Las matanzas, los incendios, las violaciones se dirigen sobre todo a los barrios populares que tuvieron las más fuertes movilizaciones políticas durante los últimos años. Así que también esas bandas paramilitares reciben un suministro importante de armas de fuego, de armas de guerra y de municiones desde Estados Unidos. Es evidente que Estados Unidos podría controlar el flujo de tráfico de armas, que es el elemento básico del poderío de esas bandas paramilitares, y también la impunidad, porque tenemos un sistema político cuyos dirigentes tienen lazos con la criminalidad y muchos de ellos son conocidos narcotraficantes y por supuesto eso hace parte de la estrategia global de Estados Unidos en la región de utilizar el crimen organizado como instrumento político y eso no es solamente en Haití. Así que para nosotros luchar contra las pandillas es sobre todo que exigir que la llamada comunidad internacional no sigue con la política de apoyo a la extrema derecha, de apoyo a la criminalización de la política y no solamente de Estados Unidos, pero Almagro, por ejemplo, visitó personalmente Haití dando todo su apoyo a Jovenel Moïse cuando éste estaba articulando esa política criminal, esa política de utilización de las bandas paramilitares para frenar la movilización popular. Así que para nosotros es básico que la voz de los pueblos latinoamericanos pueda alzarse para defender a Haití y para denunciar esa nueva maniobra del imperialismo, que también entra en toda una propuesta de remilitarización de la cuenca del Caribe. Sabemos que para Estados Unidos es clave controlar el Caribe y sabemos que Kenia va a depender de Estados Unidos en el suministro de equipos, financiamiento, etcétera. Y nos parece muy peligroso para todos los pueblos del Caribe en la lucha que hace hoy Estados Unidos para retomar el control del Caribe. Y sabemos que con la presencia de Cuba y Venezuela no pueden realmente controlar la región y quieren hacer todo lo posible para limitar la posibilidad de una llegada al poder de una ala de la izquierda en Haití, que inmediatamente, por supuesto, facilitaría un acuerdo con Cuba y con Venezuela. Y Estados Unidos teme mucho esta perspectiva. Por eso se dedica con tanta inversión política en controlar el sistema político haitiano, en asegurar que los dirigentes haitianos son totalmente eh, obedientes a las orientaciones políticas definidas por el Departamento de Estado. Concretamente, ¿cuál sería esa fuerza de izquierda, digamos, en Haití? Bueno, tenemos un proceso de concertación política
que se desarrolló a través del acuerdo que llamamos el Acuerdo de Montana, que hace una propuesta concreta de transición política, lo que llamamos una transición política de ruptura. Y nosotros, con los movimientos sociales combativos, estamos construyendo un frente patriótico popular que agrupa a la mayoría de las fuerzas de izquierda y que también están apoyando el acuerdo de Montana y están listos para realmente hacer una propuesta de poder que significaría una bifurcación profunda en la política regional de Haití y una ruptura con las injerencias y la dominación imperialista. Sobre todo que no solamente quieren controlar el sistema político, pero sabemos que quieren controlar también los recursos naturales. En Haití sabemos que hay recursos minerales bastante importantes y quieren asegurarse que el Estado no puede realmente asegurar la soberanía del país sobre esos recursos. Eso es parte de la lucha que está llevando y eso es parte también de los propósitos de la nueva intervención. Nombraste hace un rato a la República Dominicana como auspiciante de esta nueva misión. ¿Cómo sigue esa relación? Siempre conflictiva, pero ¿cómo está ahora? Bueno, estos últimos tiempos hemos vivido una agresividad del presidente Luis Abinader, no solamente aplicando una política racista xenófoba contra los trabajadores migrantes haitianos, con un nivel de represión que nunca se había vivido, pero además Abinader ha firmado un contrato de explotación de oro con una multinacional canadiense que se llama Unigold, y ese yacimiento de oro se encuentra de las dos partes de la frontera. Se encuentra en Haití y en República Dominicana. Y quiere crear las condiciones para una explotación total de todo este yacimiento. Y nosotros, las fuerzas de izquierda, nos estamos oponiendo. Todos sabemos las consecuencias gravísimas de la explotación de oro para la salud colectiva y para el medio ambiente. Así que eso hace parte y es importante ver que la República Dominicana ha jugado una especie de rol de subimperialista porque la economía dominicana está totalmente controlada por las transnacionales norteamericanas y utilizan la República Dominicana como plataforma para profundizar la dependencia económica financiera de Haití frente a Estados Unidos. Y en ese momento estamos viviendo un proceso de movilización muy interesante donde los campesinos del departamento del noreste han iniciado la construcción de un canal sobre un río que se llama Río Masacre y para poder irrigar 3.000 hectáreas de tierra que permitiría un aumento significativo de la producción alimenticia y una reducción de la dependencia frente a la República Dominicana. Y el presidente Luis Abinader se ha declarado totalmente opuesto a esta construcción e incluso ordenó que se parara esta construcción y como no se paró, decidió cerrar todas las fronteras con Haití, fronteras marítimas, aéreas y terrestres, hace más de un mes ahora. Así que es evidente que hay una utilización del gobierno dominicano en este plan imperial global y en la voluntad de doblegar la resistencia haitiana y utilizar el territorio haitiano para los objetivos estratégicos del imperio. Después del magnicidio, ¿cómo fue el proceso de la relación entre el Estado haitiano y la sociedad civil? ¿En qué cambió? ¿Qué fue lo que siguió? ¿Cómo lo analizarías? Bueno, es que a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse, se desató un proceso interno de concertación política muy amplio para poder designar no solamente nuevos dirigentes pero, provisionales antes de las elecciones, pero también para definir el contenido de la política de transición. Frente a eso, Estados Unidos designó con un tweet
Ariel Henry como primer ministro, de manera totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Y Ariel Henry ha definido una política totalmente conectado a los objetivos del imperio y ha firmado ya dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que, con medidas que transforman la economía y que debilitan la economía haitiana, ¿no? Y así que los movimientos sociales, las organizaciones de masa y las organizaciones políticas de izquierda se movilizaron para poder frenar esa transición que llamamos una transición de continuidad, donde él quiere seguir aplicando los objetivos de Jovenel Moïse, que era modificar la Constitución de 87, que es una Constitución que fue adoptada dentro de un proceso de movilización popular importante y que consagra ganancias democráticas importantes. Y para la extrema derecha en Haití es importante sacar de la Constitución esas ganancias para concentrar el poder alrededor del presidente de la República y también para ellos es importante tener las condiciones para tener un control absoluto del proceso electoral. Y por eso nosotros nos oponemos a ese gobierno de Ariel Henry, ese gobierno de facto que tiene un balance totalmente negativo para el país, ¿no? Estamos en el quinto año de crecimiento negativo, tenemos una crisis de inflación, una crisis cambiaria, donde la moneda nacional está perdiendo rápidamente su valor frente al dólar y tenemos una caída del poder adquisitivo de los trabajadores, porque no aumentaron el salario mínimo durante los 5 últimos años, a pesar de una inflación tan importante de 50% los 2 últimos años. Te imaginas, por ejemplo, que los precios de los combustibles aumentaron del orden de 260%. Y los precios del transporte público aumentó de más de 150%. Y todo eso sigue sin ningún aumento salarial, lo que significa que la mayoría de la población se encuentra en una situación desesperada y que el hambre ha aumentado de manera significativa, afecta más del 50% de la población que se encuentra en inseguridad alimentaria, ¿no? Y también el desempleo aumentó, ¿no? Y la dependencia de Haití frente a Estados Unidos también está aumentando. Así que con Ariel Henry tenemos la tercera versión de la extrema derecha que gobierna el país desde 2010, cuando Estados Unidos impuso a la presidencia Michel Martelly, que era un cantante muy parecido al Bolsonaro en términos de discurso político y que todo el mundo sabe que él tiene conexiones estrechas con el tráfico de droga. Así que a partir de 2010 tenemos una gobernanza totalmente controlada por las fuerzas de extrema derecha y por Estados Unidos. Y ahora estamos en esa tercera versión con el primer ministro de facto, Ariel Henry. ¿Cuándo se supone que debería haber elecciones? Bueno, la Constitución dice 3 meses después de la muerte de Jovenel Moïse, pero no se aplicó. Y hasta ahora no hay un calendario electoral, ni siquiera un calendario electoral. Así que estamos ya a 26 meses de una transición que no tiene fin claro, ¿no? Porque no hay un calendario electoral publicado, no hay un consejo electoral designado, porque el consejo electoral de Jovenel Moïse es totalmente ilegítimo, no tiene ninguna, no es una concertación política amplia. Así que no hay, y también con las pandillas, no hay condiciones realmente para realizar elecciones. Así que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición tan destructiva para el país. Muy bien, Camil. Yo te agradezco estos minutos. No sé si querés agregar algo más. Adelante. Bueno, un saludo al pueblo brasilero. Sabemos que en Brasil hay mucho interés para solidarizarse con el pueblo de Haití.
Tenemos, por ejemplo, una brigada campesina montada por el Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones campesinas latinoamericanas que hace un trabajo excepcional, maravilloso en Haití, conectado directamente con las federaciones campesinas. Y es una presencia que valoramos muchísimo desde 2009 y que ha producido resultados importantes en el reforzamiento de las federaciones campesinas. Ujú. Así que es en esa línea que deberíamos seguir y profundizar la cooperación solidaria directa de pueblo a pueblo entre el pueblo brasileño y el pueblo haitiano.